Yo no sé si ustedes han podido darse cuenta, pero cuando uno mira la historia, en general la historia de la humanidad o la historia de la iglesia, se da cuenta que hay diferentes procesos, se han vivido diferentes procesos. Cuando hablamos de la iglesia, cuando comienza realmente la iglesia con Jesús, una vez que Él asciende al cielo, entrega al Espíritu Santo, comienza lo que se conoce como la era de la iglesia apostólica, vale decir, la iglesia estableciéndose en la tierra, ¿ya? Y siendo dirigida por los apóstoles. Una vez que ya muere el último de los apóstoles, tenemos que es Juan, ahí por el año 90 y tanto, casi 100, comienza una nueva etapa de la iglesia, que es lo que comúnmente se conoce como la etapa de los padres de iglesia, donde hay personajes importantes, muchos que fueron discipulados por algunos de los apóstoles, continúan esta posta de la iglesia. Pero en cada una de estas etapas, y así sucesivamente hasta llegar al periodo de la Reforma, ¿ya? Y después posreforma, todo lo que ha significado y lo que es hoy día la iglesia moderna. En cada una de estas etapas se han vivido diferentes tipos de circunstancias. De una u otra manera, quizás la mejor manera de ver estas circunstancias tienen que ver con que la Biblia lo menciona como persecución. No siempre las persecuciones son alguien siguiendo a alguien, sino que a veces también tienen que ver con las ideas. A veces tienen que ver con lo espiritual, cómo la iglesia ha sido de una u otra manera afectada. ¿Ya? Entonces, dentro de esta historia hay diferentes etapas en que la iglesia se ha visto vulnerada, donde se ha visto afectada, donde ha sido de una u otra manera contaminada. ¿Ya? Y digámoslo de esa manera, digamos, no quiero entrar en una clase de historia, pero es importante que podamos entender esta parte. ¿Ya? Y es importante que podamos entender que hoy día estamos en una etapa de la iglesia, ¿ya? Donde, pónganme atención, chiquillos, ¿ya? No se distraigan. Se le encendió. ¿Ahora sí? ¿Ya? Se le encendió la música. Menos mal que no fue la otra música. ¿Ya? Bueno, entonces ha vivido diferentes etapas de la iglesia, deja volver. ¿Ya? Y hoy día, de una u otra manera, como iglesia, cuando hablo de iglesia hablo del cristianismo. Voy a utilizar la palabra cristianismo, ¿ya? Para no confundir. Cada vez el cristianismo hoy día está siendo afectado fuertemente. A veces nosotros ignoramos, pero en zonas de Asia, la iglesia derechamente está siendo perseguida físicamente. Muchos cristianos están siendo muertos por el solo hecho de ser cristianos, por el solo hecho de ir a la iglesia. ¿Ya? Colegios han sido atacados, han sido muertos, niños, ¿ya? Imagínate, nuestros hijos que están en el colegio, vienen bandas y destruyen el colegio, queman el colegio con los niños adentro. Son realidades. ¿Ya? A veces nosotros no lo percibimos. Entonces nosotros tenemos una cultura que realmente ha contaminado a la iglesia. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros pensamos en la iglesia perseguida, que hay un movimiento que se llama la iglesia perseguida, y mira todos estos sucesos que ocurren en Asia, por ejemplo, ¿ya? Como con cierta distancia. Pero descuidamos en el cristianismo occidental, por decirlo de alguna manera, que también está siendo perseguida, pero no de la misma manera. ¿Ya? Y si nosotros consideramos todos estos aspectos, tú también estás siendo objeto de persecución. Vuelvo a decir, no necesariamente hablo de unos estar persiguiendo a alguien físicamente, muchas veces espiritualmente, muchas veces emocionalmente, muchas veces quizás hasta físicamente en términos del trabajo, por ejemplo. Cuando tú tratas de imponer los valores cristianos, tú vas a ser objeto de persecución. Y eso es una realidad. Me imagino que muchos de ustedes han experimentado eso. ¿Sí? Entonces, uno dice, vivimos en un ambiente vulnerable. Y eso es una realidad. Cuando yo digo esto, de vivimos en un ambiente vulnerable, en todos los aspectos. Hoy día
socialmente nos hemos dado cuenta, las noticias, esta vulnerabilidad que todos los días está apareciendo alguien muerto en las calles violentamente. Los portonazos, ¿cierto? Y diferentes tipos de situaciones que han provocado cierta sensación de inseguridad, inestabilidad. Entonces, como tú puedes ver, yo me puedo abstraer porque no me ha sucedido nada. Y porque yo oro quizás por mis hijos, por mi esposa, por mi esposo. Y de una u otra manera nos sentimos protegidos. Además digo, soy cristiano, soy hijo de Dios, voy a la iglesia y tengo esa sensación de protección. ¿Sí? Que es bueno. Pero ¿qué ocurre cuando con esa sensación de protección vivimos situaciones críticas? Dios nos abandonó. Comienza esa lucha de decir, ¿por qué me permitió? ¿Por qué permitió que yo viviera esta situación o algún familiar haya tenido un accidente o haya sido objeto de la delincuencia o diferentes cosas? Entonces, lo que yo digo no es generar alarma. Lo que quiero es que puedas levantar en tu propia vida estacas de seguridad, pero que no son emocionales. Afectan emocionalmente, porque esta sensación de seguridad, de inseguridad o de seguridad es emocional. Pero ¿sobre qué basamos esta seguridad? ¿Sí? Amén, aleluya. Por favor, quiero que vamos al libro de Timoteo. Quiero que entiendas, y es algo que vamos a redundar por bastantes meses en la iglesia, y es solamente por dar una definición como un título general, es el hecho de saber que somos iglesia. ¿Ya? Entonces, cada vez que nosotros podamos enseñar, ya sea la educación cristiana, en este caso los amigos de Jesús, o los juveniles, o las actividades de los hombres, siempre vamos a estar con una bandera que tiene que ver con somos iglesia. Y lo que significa, tanto emocional, espiritualmente, como psicológicamente, ¿ya? Genera en nosotros un sentido de pertenencia. Cuando nosotros hablamos de identidad, uno de los aspectos fundamentales en la identidad es saber que pertenecemos a algo. Mi nombre es Juan Carlos Roa, significa que tengo una identidad, una cédula de identidad. Y esa cédula de identidad, ya, no les voy a dar el número, ¿ya? ¿Lo quieren? Ya, 27 millones, 3. ¿Ya? Esa cédula tiene un nombre. Y ese nombre a mí me identifica como la persona que digo ser. El otro día fui al supermercado rápidamente y yo doy el root de mi esposa, porque me lo sé. Y pongo el root ahí en la caja y me sale, tiene tantos puntos. Puede canjear hasta, no me acuerdo cuánto, 5 millones parece que era, de puntos. No, ¿ya? Y dije, bueno, me va a salir más barato. Y pongo y me dice, me sale, tiene que llamar a alguien de la empresa. Llega y me dice, ¿quiere cambiar? Sí. ¿Tiene el carnet? Y no lo tengo, porque el de mi esposa. Entonces, el carnet cumple una función. Yo puedo saberme el root de cada uno, pero si no tengo, entonces, ¿qué significa? Eso te da una identidad, ¿ya? Pero yo, al llamarme Juan Carlos Roa, también yo identifico que soy hijo de mi papá, que también se llama Pedro Roa, ¿ya? Y tengo mis hermanos. Tengo una identidad, ¿se entiende? Se va generando esto. Entonces, cuando nosotros hablamos de una identidad, también estamos hablando de un sentido de pertenencia. Pertenecemos, no solamente estamos, sino que pertenezco. Entonces, es importante que puedas entender que al estar en la iglesia y al entender que eres hijo de Dios, no solamente tienes una identidad de decir, yo soy hijo de Dios, sino que también pertenezco a algo. Y en este caso, la iglesia es lo que Dios
diseñó para ese sentido de pertenencia. Es verdad, hay diversidad de personas, diversidad quizás de cultura, diversidad de idiomas inclusive, porque por ejemplo nosotros los chilenos tenemos un lenguaje particular. Las chiquillas que tienen un origen, bueno, son chilenas, ¿o no? Nacieron aquí, pero estuvieron en Brasil, hablan portugués, fala portugués, es lo único que sé, ¿ya? Entonces ellos pueden percibir que el lenguaje es distinto. Leo es uruguayo y se da cuenta, y yo me doy cuenta que él es uruguayo, sobre todo cuando quiere exacerbar el que es uruguayo. Lo he escuchado hablar el español chileno y también lo he escuchado hablar el otro. La Heidi es colombiana. Si tú hablas con ella también vas a percibir su lenguaje. Los chiquillos son venezolanos, también vas a percibir su lenguaje. ¿Por qué? Porque hay una identidad detrás, hay un sentido de pertenencia, aunque nos entendemos. ¿Me entiendes? Pero el hecho de pertenecer también genera esta identidad característica. Ahora, el gran problema es que a veces nosotros, siguiendo este orden, teniendo una identidad y perteneciendo, muchas veces nuestro lenguaje no nos identifica muchas veces. En el sentido común, no estoy hablando en términos canutos, perdón, evangélicos, cristianos, sino, no hablo de eso, sino en el sentido de nuestro lenguaje común, en el sentido de pertenencia, el pertenecer a una iglesia. Nosotros tenemos valores que tienen que ver, valoramos, dice la iglesia Viña La Florida, ¿valora qué cosa? La intimidad con Dios. ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Ya? No, se me fue la Ana Simona, habla mejor. Dice, intimidad con Dios. Eso es lo que nosotros valoramos. Valoramos la intimidad con Dios. Eso significa que generamos instancias, o como se dice también, facilitamos a las instancias para generar esta intimidad con Dios. Animamos, enseñamos, exhortamos y generamos situaciones en las cuales podamos tener intimidad con Dios. ¿Qué más valoramos? Fuerte. Vivir en el reino, por eso hablamos y redundamos en el reino, y todo esto tiene que ver con el reino, porque también nos da un sentido de pertenencia. ¿Se entiende? Y así sucesivamente, para no detenernos solamente en eso. ¿Me entiendes? ¿Se logra entender? Entonces la identidad de somos cristianos también nos da un sentido de pertenencia. Y el tener este sentido de pertenencia nos lleva y nos motiva a vivir de determinada manera. Vale decir, yo no sé si alguna vez les pasó a ustedes, pero mi papá siempre me decía, tienes que demostrarte que eres un roa, como si fuera gran cosa, digamos. Pero para él era importante. Y yo tenía que vivir en consecuencia de eso. Soy un roa, los roas no lloran. ¿Me entiendes? Yo no sé si eso ocurrirá en toda la familia o somos nosotros muy especiales. ¿Ya? Pero ¿me logran entender? ¿Me hago entender en esto? Ok, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10 en adelante, hasta el 17. Voy a tratar de ser claro en lo que vamos a compartir. ¿Ya? Dice más o menos así. Es Pablo, valga la aclaración. Es Pablo, el apóstol Pablo, ya en el final de su carrera como apóstol. Recuerdan que lo que estábamos hablando acerca de, quizás un detalle no lo había mencionado nunca, pero Pablo estaba a punto de ser sacrificado. 2 de Timoteo, años 60 y algo, está a punto de ser sacrificado, quizás en meses, días, él va a morir, va a perder la cabeza, digamos, por causa del cristianismo, y está escribiéndole esta carta pastoral a Timoteo. Timoteo, un joven pastor, 30 y tantos años, y que iba a ser, y esto es importante, no lo había mencionado, y valga la importancia, y que Pablo tenía claro esa sensación de que él iba a fallecer, le iba a morir, y necesitaba dejar a alguien que siguiera en esta misma senda de enseñanza, particularmente que él iba a quedar como pastor de la iglesia en Éfeso.
entonces lo anima. Entonces la razón de la carta de segunda de Timoteo y primera de Timoteo guarda relación con esto. Y es importante porque en el apóstol Pablo, cuando sabe que él va a dejar este mundo para ir a la presencia de Dios, como él mismo lo decía, él quiere y hay una necesidad apremiante en él. Y que tiene que ver con que Timoteo sigue en esta senda que tú has visto de parte mía, sigue enseñando, vale la pena que lo hagas, pero ten cuidado. Y en las dos cartas Pablo hace mención de esto, ten cuidado de estas personas, porque había una necesidad. Si tú lees primera y segunda de Timoteo y después vas a Apocalipsis, ¿se acuerdan en el capítulo 1 y el capítulo 2? En las cartas a las iglesias, ¿se acuerdan? Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. ¿Quién era el pastor en Éfeso? Timoteo. ¿Y cuál es lo que a Jesús le dice al ángel de la iglesia de Éfeso? Mira, yo he visto tu trabajo, bla, 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 bla. Dice, pero tengo algo contra ti. ¡Oh! ¿Se entiende el contexto, cierto? Tengo algo contra ti. ¿Qué dice? Ahí está. Pero tú has seguido. No, eso. Sí. Pero entonces Jesús, que era Jesús quien estaba hablando a la iglesia de Éfeso, dice, pero yo tengo algo contra ti. Pablo está haciéndole las advertencias a Timoteo, está haciéndole las advertencias a la iglesia. Hay cosas buenas. Sí, la iglesia de Éfeso era una iglesia importante porque era un centro comercial, era una ciudad importante, económicamente acomodada, pero era griega. Por tanto, estaba todas las afecciones de una cultura griega e inclusive la filosofía. Entonces, en este contexto tenemos que después Jesús reprocha a la iglesia de Éfeso, a la misma donde Pablo está tratando de que no ocurran estos problemas, es que tú has dejado tu primer amor. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Y quiero corregir quizás un error, porque siempre que se habla, has dejado tu primer amor, se enseña o se entiende, se subentiende que está haciendo referencia a ese principal ímpetu cuando tú estás convertido, cuando te has hecho cristiano, como esa pasión por el reino, por Jesús, esa fuerza, esa dinámica, ese de querer compartir con todo el mundo la verdad del evangelio. Pero no es a eso que se está refiriendo Jesús. ¿A qué se está refiriendo? Y es puntualmente a que han abandonado a aquel que los amó primero. ¿Y quién es el que los amó primero? Habían dejado a Dios afuera. Religiosamente cumplían con todo, pero habían abandonado a Dios. Hacen las cosas en nombre de Dios, pero Dios no estaba. ¿Se entiende? Entonces Pablo, previendo esto, escribe la carta. Y tenemos en el capítulo 3 de segunda de Timoteo, versículo 10, dice, pero tú, Pablo hablándole a Timoteo, pero tú has seguido mi enseñanza, vale decir, tú has visto mi ejemplo, tú has visto cómo yo he guiado, he llevado el evangelio, cómo he continuado con esto día tras día, compartiendo esta verdad del evangelio, no solamente en el hablar, sino que también le dice, tú me has visto lo que yo he vivido, ¿ya? Y dice, has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Y no solo eso, sino también a Timoteo, tú has visto cómo han habido persecuciones, cómo yo he sufrido, dice, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Pero de todas ellas, ¿qué cosa? Me libró el Señor.
Y continúa, dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente, todos los que quieren vivir en consecuencia del Evangelio, en consecuencia con lo que creen, todos los que quieren vivir conforme a esta verdad del cristianismo, dice, van a sufrir persecuciones. Entonces, primera mala noticia, chiquillos. Yo sé que ha sido difícil quizás en diferentes áreas de tu vida, pero mientras vivamos conforme al cristianismo, vamos a tener paz en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, nuestro espíritu. Pero vamos a vivir persecuciones. Va a haber siempre alguien en contra. Alguien que va a estar tratando de afectar nuestra vida. Hoy día hablaba con alguien y me decía, pastor, no quiero salirme del tema, pero pastor, ¿tú crees en qué penan? ¿Entienden todo el término? ¿Alguien no entiende lo que significa penar? Aleluya, todos lo entienden. Gracias, Marce. Penar es que venga el espíritu de alguien que ha fallecido, principalmente de tu familia, a visitarte. ¿Ya? Y me dijo, ¿tú crees en esto? Y yo le digo, no. No creo en eso. Pero sí creo en esta actividad espiritual que es demoníaca. Oh. Y me quedo, ¿cómo así? Explícamelo, por favor. Porque me dice, lo que a mí me pasó esta semana fue terrible. Yo estoy en determinado lugar haciendo determinadas cosas y de repente me doy vuelta y veo de espalda a tal persona. Sí, me dijo, tal persona. Y dijo, y quedé así, helado. Y después dijo, no quise hacer comentario al resto de mi familia para no causar algún tipo de crisis. Entonces, me quedé mirando y me dice, ¿y sabes qué? Ay, yo para más remate, le digo, sí, y generalmente en estas situaciones, sobre todo cuando hay una actividad espiritual, se generan olores. Y una de las maneras también para identificar estos son olores. Y me quedé mirando así con los ojos. Yo sentí olor, dijo. Pero me dijo, ahí en ese cuadrante donde yo la vi, sentí un olor. Entonces después me dice, pastor, tenemos que hablar. Esto es grave. Entonces, se generan estas situaciones. Tú dices, pero mira una situación, bla, 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 emocional, pero sí ocurren. Y tienen un propósito, que es no dejarnos en paz. Generar confusión, afectan nuestras emociones, alteran y nos hacen ver equivocadamente. Entonces, las persecuciones no necesariamente tienen que ver con algo físico, alguien siguiéndote con un palo, ¿me entiendes? Sino también tiene que ver con esta actividad espiritual, a veces actividades emocionales. Nosotros estamos esta semana comenzando la academia. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Pero estas semanas para mí han sido duras. Y tú notas la oposición. Tú sabes, ya identificas la cosa. Pero así, robando. ¿Ustedes conocen las sanguijuelas? Es como tener un centenar de sanguijuelas chupándote la energía. Y es como te agota, te distrae, te afecta emocionalmente. Y todo eso. Pero es como, ok, vamos. Es que tú sabes que esta cosa es así. ¿Me entiendes? Entonces, de una u otra manera nosotros nos vemos afectados de estas cosas. Y Pablo está previendo a Timoteo, ten cuidado, mira, tú has visto cómo ha sido esto, cómo yo he llevado adelante el reino, cómo yo he llevado el evangelio adelante. Sigue este ejemplo. No pretendas que las cosas van a ser simples. Es más, si ves que las cosas están saliendo todas así, está atento. Pueden ocurrir dos cosas. Va a venir en cualquier momento, no es que esté deseándole mala, ¿ya? Pero uno debe estar emocionalmente y espiritualmente preparado para dificultades. O la otra, estás equivocado y te estás
desenfocando, pero te están sacando un propósito. Ya que sigamos. Entonces, y dice versículo 13. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Otro ejemplo práctico, por eso lo digo, no es que esté arrancándome con los tarros, tiene que ver con la enseñanza. Pero nosotros tenemos una empresa familiar, el MC y yo, una multinacional, no sé si ubican Cencosud. ¿Ya? Sí, mi nombre es Juan Carlos Roa Solari. ¿Ya? Nada. ¿Ya? Tenemos una empresa. Entonces yo me relaciono y tengo amigos que también tienen empresas del rubro, qué sé yo. Y hablaba tiempo atrás con uno que lo conozco hace muchos años. Y hablando entre cosas me dice, no, que aquí, que allá, bla, 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 conversando, que ha estado difícil, que ha sido dificultoso, bla, bla, bla. Que no, que aquí, que allá. Y que le estaban robando plata. Había perdido mucha plata aquí y allá. Ya, y entre conversa y conversa después me dice que él hacía negocios truchos, gracias. Negocios truchos. Perdón, mi niña, no me doy, como están todos para acá, la abandonado un poco de mirarla. ¿Ya? Entonces, y es como, tú dices, es obvio, si tú haces las cosas mal, nunca vas a llenar tu alforja, siempre va a estar saliendo por otro lado. Porque es lo que Pablo está diciendo. Los malhechores van a ir de mal en peor, aunque aparentemente las cosas van bien. Aunque aparentemente. Él facturaba, no sé, 60 millones de una pequeña empresa igual que nosotros. 60 millones. Y tú dices, 60 millones. Mi esposa me decía, 60 millones. Así como, pégate la cacha, 60 millones. Allá. ¿Está? Y nosotros, no sé, 90 nomás. Mucho menos que eso. Pero después dices, pero él no está avanzando, aunque aparentemente sí. Y yo debo decir, sabes que Dios ha sido bueno con nosotros, porque en nuestras finanzas es como tú dices, ¿cómo? Si la diera Máximo, se le cae el pelo. Es como, no, porque Dios ha estado ahí. Bueno, eso nada que ver, ya. Después dice, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido. O sea, insiste, no dejes todo esto que has aprendido, lo que aprendiste de mí, pero él va a agregar algo más. Mira, y dice, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido. Y uno dice, el apóstol Pablo, que es un poquito, como que le gusta también, ¿se acuerdan cuando decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo? Imítenme. No, él no está hablando en esos términos, pero dice, tú has aprendido, persiste en estas cosas que has aprendido. ¿Ya? ¿Las has aprendido de Pablo? Sin lugar a dudas, las había aprendido. Los vio, él estaba con él, ha participado del ministerio con Pablo, pero él agrega otro dato importante. Y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Si tú vas un poquito antes, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, ¿ya? Este mismo contexto dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. Pablo hablándole a Timoteo. Timoteo, yo veo tu sinceridad, tu forma de vivir este cristianismo. Yo veo que tú tienes una fe sincera. Tú realmente has sido afectado por la realidad del reino. Tú has sido afectado por el evangelio. Pero dice, que hay en ti, la cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela. ¿Cierto? Veo, tu abuela. No es abuela. Loida. ¿Y en tu madre? Eunice. Ahora, valga la redundancia, valga esto, el detalle, a Timoteo era hijo de su mamá, nieto de su abuela, no sé si, ya es obvio, pero ellos eran judíos, pero su papá era griego. ¿Ya? Es interesante que en Hechos 16, Pablo habla con Timoteo. Timoteo ya era grande, 25 años probablemente en esa altura, y como estaba con Pablo viajando
plantando iglesias, visitando las iglesias, le dice, ¿sabes qué? Tenemos una dificultad. Vamos a algunas iglesias donde hay algunos que son medios sensibles de epidermis. Y como saben que tú eres judío, pero que también tu papá es griego, por tanto, ni chicha ni limonada en estos términos, necesitamos a Timoteo cortar el prepucio, circuncidarte, para que los judíos puedan recibirte sin problema. Por tanto, Timoteo tuvo que ser circuncidado. ¿Se entiende lo que es la circuncisión, cierto? No necesito explicarla, ¿ya? Entonces, Timoteo se circuncidó viejo ya. Recuerden que se circuncidaba al 8º día, ¿ya? Pero él se circuncidó sobre los 20 años. Entonces, en este contexto, Timoteo era bien particular, pero las enseñanzas venían de su abuela y de su madre. Por tanto, él conocía el Evangelio desde su infancia. Y Pablo valora eso en Timoteo. Y esto es una enseñanza bíblica. Chiquillos, aquí hay muchos que son cristianos de familia. Pienso en la Belén, que viene de un hogar cristiano por Ricardo y Cecilia. Bueno, el mismo Emi, hijo de Luis y Marcela. ¿Ya? Lucas, que es mi hijo, que nació en un hogar del papá es cristiano y la mamá no. No, de padres cristianos. Era una broma, ¿no? Era una broma. ¿Ya? ¿Ya? El Gabo, que viene de un hogar cristiano como Maru y Gregorio. El Leo también viene de un hogar cristiano. ¿Quién más se me escapa, chiquillos? Las chiquillas. ¿Ya? Ellas también vienen de un hogar cristiano. ¿Ya? Y muchas veces, no sé si hay alguien más. ¿Sami? ¿También? Ok. ¿Alguien más? Entonces, mira, también, Denise también, perdón mi niña, sí. La Denise también viene de un hogar cristiano. ¿Ya? Belén también viene de un hogar cristiano. Pero muchas veces, escúchame y escúchenme particularmente ustedes, ¿ya? Se genera esto que es una distorsión de una verdad, sobre todo bíblica, ¿ya? Y es que Pablo enfatiza esto y dice, esta es una virtud. Y el mundo ha hecho, que se ha afectado a la iglesia, ha hecho creer que es una maldición. Como yo he escuchado esto, no de mis hijos, de otros, en que hablan, no, que a lo mejor nunca hizo nada malo, no dijo nunca un garabato, como que le dan ganas de decir de repente un garabato. Todos dicen garabato, es como, ¿cómo no decirlo? Por último, después pido perdón. ¿Me entiendes? Y es como que tú lo ves no como algo favorable. Y aquí Pablo enfatiza en Timoteo esa virtud. ¿Sabes? Ustedes, los que han nacido en hogares cristianos, tienen un privilegio por sobre nosotros, particularmente mío, que yo no nací en un hogar cristiano. Mi esposa tampoco, Luis y Marcela tampoco, la Maru tampoco, José tampoco, Heidi tampoco, bueno, y muchos de ustedes, la Ibis, Carlitos, Ruth tampoco, o sí, perdón, tú sí, aleluya, ¿ya? Por sobre nosotros sí hay un privilegio de venir de un hogar cristiano, y que es una virtud. Y dice, echa mano a esto, Timoteo, a esto que tú desde pequeño has sabido acerca de qué cosa. Las tradiciones de la familia, las historias de los abuelos, de cómo llegaron a nuestro país. Cómo tú has sabido desde siempre que perteneces a los Roa, que debes tener orgullo de llevar tu apellido Roa. Claro que sí, no. ¿Ya? Pero no es eso. Le dice la importancia de tu abuela y tu madre, porque particularmente eran judíos, su papá era griego, particularmente ellos, porque desde la infancia, desde pequeño, has sabido las Sagradas Escrituras. Y después continúa y dice, las cuales, ¿qué cosa? Te pueden dar sabiduría. ¿Cuál es la diferencia entre sabiduría e inteligencia?
Habemos algunos pocos que no somos muy inteligentes. Y no lo digo en términos de tirarme, ¿cómo se dice? Tirarme para abajo, ¿cómo se dice? Falsa modestia, ¿ya? No, estoy hablando en términos reales, con hartas carencias, por mi historia, por diferentes circunstancias, por cualidad o condiciones particular, qué sé yo. No soy un hombre inteligente. Quizá muchos de ustedes tampoco se encontrarán muy inteligentes. Quizá otros sí se encontrarán inteligentes. Sí, eso es muy bacán, ¿ya? El Gabo cuando pone sus reels con sus ecuaciones y cuánta cosa, tú miras y dices, ¿qué es esto? ¿Ya? Pero bueno, uno puede asociarse la inteligencia, sí, y gracias a Dios también por los muchachos que son inteligentes. No tiene que ver, no es una competencia. Pero nosotros, los que carecemos de cierta inteligencia, que somos más carentes, ¿qué hacemos? Y Pablo da la receta y dice que al saber las Sagradas Escrituras va a provocar en nosotros, ¿qué cosa? Sabiduría. Y sabes que la inteligencia carece de un área que es impotente para esto, pero la sabiduría se centra en ello, que tiene que ver con saber tomar decisiones. La sabiduría tiene que ver con las decisiones, la inteligencia con todo lo otro, pero la inteligencia no te hace tomar buenas decisiones, pero la sabiduría sí. ¿Y dónde encuentro la sabiduría? Según Proverbios, según Romanos, dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y en este sentido, ¿dónde encuentro yo el temor del Señor? Lo encuentro en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. ¿Qué hace que tú seas distinto? ¿Qué hace que seas diferente? ¿Qué te hace una persona sabia? No es tus años de circo, no es porque hayas estudiado una carrera y tienes un máster, un magíster y un doctorado en determinadas áreas. Eso no te hace una persona sabia. Probablemente te abre puertas, probablemente te da capacidades, pero no te hace sabio. ¿Ustedes han escuchado acerca de estas inteligencia emocional? La inteligencia emocional, tú puedes ser una persona muy inteligente, muy hábil, pero emocionalmente débil y tus decisiones son horribles. Entonces, ¿cómo yo puedo superar eso? Dice las Sagradas Escrituras. Si tú lees Santiago en el primer capítulo, te das cuenta, dice que la palabra de Dios provoca en nosotros la sabiduría. Dice, ¿hay alguien que no tiene sabiduría de ustedes? ¿No? ¿Hay alguien que no tiene? Bueno, si no la tiene, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin restricción, porque hay muchos que no tienen sabiduría, dice, y se dejan llevar por corriente, por diferentes corrientes, y van de un lugar a otro, y son inconstantes en todos sus caminos. ¿Y cómo afecta esto nuestra identidad? ¿Y cómo afecta nuestro sentido de pertenencia? Porque andan de iglesia en iglesia, porque nunca hay una satisfacción en sus propias vidas. Siempre están carentes de algo, siempre les falta algo. ¿Por qué? Porque son personas que no son sabias. Y no son sabias no porque no puedan serlo, sino porque no han ido a la fuente de la sabiduría, que es Dios a través de la palabra de Dios. ¿Se entiende? Pídala a Dios, porque Él da abundantemente. Y muchas veces la falta de esta inteligencia es llenada con la sabiduría. ¿Me entiendes? Y no porque tengas 70 años eres una persona sabia. Porque antiguamente un rey, particularmente en Israel, tenía 12 años y fue un hombre sabio. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque esto es lo que da sabiduría. Y Pablo le está diciendo, preocúpate de esto, en la cual tú te has formado, en la palabra de Dios, porque te va a hacer sabio. ¿Para qué? Para lo que viene, para los tiempos que vienen difíciles, por las persecuciones, por todo lo que hemos mencionado. Y dice,
y que desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y dice versículo 16, ¿qué es lo que dice? Dice, toda la escritura, toda, no una parte, dice toda, y toda incluye la genealogía, todas incluyen esas partes de la Biblia que son latosas leer, sobre todo en Números, ¿se han dado cuenta? Deuteronomio, que dele con la ley, la ley, la ley. ¿Usted ha leído alguna vez Deuteronomio? Leer la ley, Números, cantidad de números, y los hijos de bla, 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 y números, y números, y números, por algo se llama Números el libro, ¿ya? Son libros que no son entretenidos, pero Cantar de los Cantares, sí, sobre todo cuando están pololeando, es como, ay, qué lindo Cantar de los Cantares, ¿me entiendes? Pero la palabra de Dios te va a dar sabiduría. Y dice, y toda la escritura, toda es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Mira, perdón, ya estamos terminando. Como hoy día no hay reunión después, echamos nomás, ¿ya? Uno de los aspectos importantes que dice, que enfatiza y dice, para instruir en justicia. Hoy día, una pregunta, no es política, ni tampoco ideológica, pero solamente hago la pregunta. ¿Tú crees que hoy día hay justicia? ¿Que nuestra sociedad es justa? Abstrayéndonos, no estoy haciéndolo desde la perspectiva, estoy haciéndolo antropológicamente, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Sociológicamente, ¿ya? ¿Hay justicia? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la única capaz de llevarme a la justicia. Voy a romper un poco tu mente ahora. El otro día Tobías me preguntó, no recuerdo si fue ayer o anteayer, me dijo, ¿por qué Dios permite que alguien muera y se vaya al infierno? Esas preguntas que, ¿por dónde tú respondes? Porque estoy pensando, mi hijo tiene 14 años. Entonces tú pones a pensar y le dije, ¿sabes qué, hijo? Y aquí me las mandé, tienen respuesta para esto. ¿Sabes por qué? Porque Dios es justo. Y tú dices, como que no avanzó mucho él. Pero ¿por qué es justo mandar a alguien al infierno? Es justo porque no es Dios que lo envía al infierno. Es porque decidió no hacer caso a Dios y dejó lo que él estaba proveyendo para ir al cielo, simple, blanco y negro, ¿ya? Para ir al cielo. Él lo abandonó. Nosotros tiempo atrás íbamos regularmente a una, ¿cómo se llama? A este centro de rehabilitación de drogas y abusos. Yo iba todas las semanas y teníamos tiempo con los internos, porque era interno, eran niñas. Y Belén también fue, algunos de acá fueron, Leo también estuvo yendo al de hombres. Y estuve por 5 años. Y en una oportunidad estábamos en un tiempo de compartir. Y una niña, son especiales, ¿eh? Estamos hablando en puntos críticos ya. Y una niña se sentó, pero así, enojada. Y le pregunto, ¿pasó? ¿Te sientes? No, yo no quiero estar acá, pero me obligaron a estar. Era obligación estar. Indignada y molesta. Y ustedes saben que son especiales, tienen conductas, tienen formas. Bien, y estaba inquieta. Entonces, ya, ok. Tuvimos el tiempo, era como 2 horas que estábamos juntos. Después, y estuvimos así por 3, 4 semanas y ella indignada, así. Y yo le hablaba, no me respondía. Preguntaba sus nombres, que hablaran y dijeran sus nombres, ella no lo hacía. Y en un momento determinado, no sé, tiene que haber estado un poco más lúcida, hablando ella me dice, es que yo no quiero creer en Dios.
Puede que Dios pueda ayudarme, pero yo no quiero creer en Dios. Dije, ¿por qué? Y todos los demás atentos. Dijo, porque yo no concibo que Dios me quiera mandar al infierno. Entonces, ¿ya? Y estaba indignada, porque ellos son bien expresivos. Ok, como pasó el tiempo, y un día en estas charlas que estábamos, comenzamos a hablar acerca de ese tema. Y le respondí a ella, le dije, no es que Dios te envíe. Dios no envía a nadie al infierno. Y esto es una verdad, chiquillos. El diablo ha distorsionado la verdad. Dios no envía a nadie al infierno. Somos nosotros que rechazamos la posibilidad de ir al cielo. Somos nosotros que dejamos a Dios afuera. Somos nosotros que rechazamos todo lo que Dios... El infierno no fue hecho para el hombre. El infierno fue hecho para Satanás y sus demonios. Pero él no quiere ir solo. Y él ha salido derramando su furor para llevar gente consigo. Cuando tú logras entender esto, tú te das cuenta de la importancia de la palabra de Dios en tu vida. Usted está buscando una Y resistencia. lo que puede provocar la palabra de Dios siendo expuesta por ti a los demás. Por eso dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. A fin, esto tiene un fin, tiene un propósito. Recuerda, identidad, la identidad te da un sentido de pertenencia. Al tener un sentido de pertenencia, tú tienes un propósito. La identidad automáticamente deposita en ti un propósito. Identidad, pertenencia, propósito. Eso es lo que provoca esta verdad derramada en ti. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea, la palabra que utiliza ahí no es perfecto. La palabra que utiliza es maduro. Para que tú puedas ser una persona, un cristiano maduro. ¿Sabes lo que significa ser maduro? Una persona que decide bien, una persona que entiende quién es, una persona que vive en función de quién es. ¿Se entiende? Entonces, la finalidad de todo esto es que cada uno de nosotros podamos ser maduros. Y ya no andemos ahí, ¿sabes qué? Esos momentos difíciles emocionalmente, espiritualmente, psicológicamente, físicamente, que son contrarios y ves que hay una persecución contra tuya, tú vas a decir, ¿sabes qué? Ok, estoy aquí, la voy a sufrir porque yo sé que va a haber victoria en esto. Porque voy a vencer en esto, porque alguien prometió. ¿Se acuerdan ustedes las palabras de Jesús? Cuando dijo, chiquillos, hablándole a los discípulos, chiquillos, en el mundo van a tener aflicciones. Así que cuando tú escuches un pastor que te diga, ven, porque no vas a tener más aflicciones, te está mintiendo, porque Jesús dijo todo lo contrario. En el mundo vas a tener aflicciones. Pero él dice después, pero confiad. O sea, pero chiquillos, estén tranquilos. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Eso es madurar. Eso es madurez. A fin de que cada uno de nosotros seamos maduros. Amén. ¿Se entiende? Ok, pongámonos de pie.